que muchas parejas lo hacen como complemento terapéutico. Hay terapeutas que en el afán de poder hacer como su terapia de pareja, les dicen a la pareja, vayan a tomar clases de baile. Pero lo que quieren llegar es al movimiento auténtico, o sea, no una coreografía, no como que cuando suena esto tienes que mover los hombros o tienes que mover y tienes que dar la vuelta, no, sino como liberar la emoción a través del movimiento. La danzaterapia la danzaterapia es tal cual una psicoterapia en movimiento, que sí puede ser sustituida o acompañada. Pero existen otras que son también danzas que se consideran terapéuticas, pero no pueden sustituir la psicoterapia tal cual. Hola chicos, bienvenidos a nuestro podcast, a nuestro episodio 8. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad es un gusto que estén aquí, que nos regalen un poco de su tarde, de su mañana, de su día para escucharnos. En este capítulo vamos a hablar de lo que son danzas terapéuticas. Y pues llegamos finalmente al capítulo 8. Hemos sido un poquito más constantes ahora con nuestras grabaciones. Gracias por escucharnos, si nos está escuchando a través de Spotify o a través de YouTube o de las otras plataformas de podcast. Muchas gracias. Y bueno, sí, este tema lo teníamos arrastrando desde hace un montón de tiempo porque queríamos que no fuera tan a la ligera. Digo, también repetimos, no siempre es la investigación, la hacemos en dos semanas más o menos, en lo que investigamos, sacamos información, porque al mismo tiempo es el mismo material que lo hacemos para shorts o para nuestro videoblog, pero cuando notamos que algo es importante, tiene mucho más que compartir, lo empezamos a compartir, ¿no? Y retomando también esa parte, como ya bien saben, como lo he repetido un montón de veces, hace muchos años estuve aquí en Puebla en un centro de arteterapia que es el CAE. Búsquenlo, CAE Puebla, es la página de internet, caepuebla.com, y justamente ellos hacen mucho todo el tema de terapia junto con el arte, ¿no? Junto con clown, así, y hacen una parte, o lo hicieron en algún momento muy pegado también a la parte del baile, que fue como mi primer acercamiento con eso. Y bueno, fue como lo que yo te compartí. Después de ahí, pues tú tienes toda la información. ¿Qué tienes? Pues fíjate que algo bastante interesante que hay que aclarar y que hay que ser muy cuidadosos con esto es que hoy en día esa palabra de terapia, digamos que está muy popularizada, está muy alejada de lo que en realidad empezó a ser, porque empezaba a ser psicoterapia en realidad. Y la psicoterapia es un proceso en el que vamos descubriendo nuestras emociones y las podemos ir aclarando en el camino, en algún momento en el que estemos atorados, algo que nos está como jalando, no sé. Entonces, a veces le llamamos como terapia o popularizamos el tema a decirle terapia a todo lo que nos hace sentir mejor. Como por ejemplo, cuando hay terapia de café, ¿no? Terapia de Ajá. té, o terapia de masaje, o terapia, esta cosa de que te ponen ahora los vaporizadores y Aromaterapia. aromaterapia. Sí, entonces a todas las cosas que nos hacen sentir mejor, nos relajan, le llamamos terapia. Entonces hay que tener como cuidado en esa línea porque justamente todo lo que es psicoterapia es un proceso que no es de una sesión, que bueno, habrá quien sí con una sesión de algún tipo de terapia holística, que también está como un poco de moda, digo, se sienta mucho mejor y haya resuelto algo que tenía atorado, ¿no? Pero quería aclarar eso por toda la investigación que hice y por qué de suyo el baile ya tiene un poder intrínseco para sanar. Ajá. Sin embargo, tiene que ir acompañado, cuando le llamamos danzas terapéuticas, tiene que ir acompañado de un especialista en salud mental y de un especialista en la danza. Claro. Sí, de hecho, ahorita que lo dices, sí me acuerdo mucho de algunos también falsos talleres que también llegué a tomar, digo, que sí, yo lo comparaba con el CAE específicamente, y ahí sí es como justamente, ¿no? Que en el CAE sí son terapeutas profesionales, y después luego los talleres que luego pues te llegas a topar,
que sí es bueno, o sea, te bien y con esto, una frase que nunca voy a olvidar, que es, estos son como 7 años de terapia, estas 2 horas que vamos a platicar son como 7 años de terapia, ¿no? Cosa contraria en el CAE, que por ejemplo, te decían es que es un proceso. O sea, es un proceso, ahorita sí estuviste el fin de semana, viste esas experiencias. Me acuerdo que, por ejemplo, con Alain Vigneault, que es un clown, híjole, excelente sus talleres, o sea, la verdad, un terapeuta increíble, terapeuta gestal. Y bueno, la verdad, todo lo que él hace es muy bueno, pero justamente el mensaje es lo que sanaste en esa parte, lo llevas, pero te queda esa idea de que no es así como que, ya estás curado, ¿no? Es como que date cuenta, es un proceso, hay cosas que trabajar, el camino es largo. Y me acuerdo mucho que las pláticas que luego tenían entre ellos, porque luego, como yo estaba, digamos, tras bambalinas y decíamos también algunas promociones de los talleres, me acuerdo mucho que las pláticas que tenían ellos era que ellos también iban a terapia. O sea, era un tema de, no es así de que, yo soy como el más fregón y yo casi lo tengo todo resuelto y por eso, sino que también ellos van a terapia. Y recuerdo mucho un maestro que trajeron de España. Él es actor, también terapeuta, y tomé uno de los talleres con él. Y me acuerdo que él decía que lo importante era el recorrido y no el camino, ¿no? Que justamente en terapia es lo que va pasando, lo que te vas dando cuenta en tu vida, lo que vas descubriendo. Y va a llegar un momento en que la verdad nunca va a llegar el momento en que decir, bueno, ya estoy totalmente sano, pero te vas dando cuenta que el recorrido es muy bonito, ¿no? Y darte cuenta y hacer autoconocimiento, y evaluar todo lo que ha pasado, sí. Y de hecho, pues lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Que tenemos que ser muy respetuosos. Si hay gente que nos dice, aviéntense porque pues experiencia, pero la experiencia que tenemos son dando clases de baile. Sí es cierto que le hemos dado clases de baile a muchas parejas y que muchas parejas lo hacen como complemento terapéutico. Hay terapeutas que en el afán de poder hacer como su terapia de pareja, les dicen a la pareja, vayan a tomar clases de baile y llegan con nosotros. Y luego también, pues se abren, la verdad es que se abren bastante con nosotros y a veces nosotros también tenemos que ser como justamente no poder involucrar, porque la verdad, te soy sincero, sí llega un momento en decir, sí, está fácil, ya lo he visto en muchas otras personas, ¿no? Pero siempre recuerdo a mis maestros de terapia decir, a ver, no, o sea, mis años de investigación, todo lo que he pasado y también lo que yo viví a través de ellos, aunque, repito, fue un tiempo corto, pero eso me dejó marcado para justamente decir, sí me doy cuenta, sí lo veo, pero me doy cuenta porque es algo repetitivo, ¿no? Porque a lo mejor veo ciertas parejas, veo ciertos comportamientos y porque el cuerpo, una frase del CAE decía que cuando tienes algo, cuando tú callas, cuando tu boca calla, tu cuerpo lo grita. Y en el baile es, híjole, o sea, se ve clarísimo, ¿no? Pero lo puedo comentar contigo, tenemos una plática y a lo mejor es una percepción negativa, pero jamás, jamás, jamás se lo voy a decir a las personas porque evidentemente no soy terapeuta. Estaría padre después a lo mejor tomar algún diplomado, ver alguna forma, pero aún así siento que sí, las personas indicadas para esto, pues evidentemente son terapeutas. Sí, es que justamente como lo mencionas, los terapeutas los mandan y en realidad a mí me ha tocado que los mandan a hacer una actividad juntos para reconectarse y por casualidades de la vida ellos eligen el baile y también por casualidades nos encuentran a nosotros. Entonces, en realidad nosotros hacemos como la función de acompañar y de complementar lo que ellos están trabajando ya con su psicoterapeuta, de cosas que a lo mejor bailar es un ejercicio que les dejaron, ¿no? Y afortunadamente, te digo, nos encuentran a nosotros, nos damos cuenta, por supuesto que los podemos leer, pero yo siempre les digo, ustedes trabajen lo que tienen que trabajar con su terapeuta, cada uno, ustedes juntos, y conmigo nada más vamos a bailar, por favor. Les voy a enseñar nada más el movimiento, que se conecten. Y bueno, que parte mucho también de lo que sí es el baile, o sea, de lo que sí pareciera terapia, ¿no? Como dices, parecería terapia, pero sí es el baile, es esta comunicación, que sí tiene que haber mucho que le pedimos sobre todo, ¿no? Vale, baile de pareja. Sí, cuando es el baile de pareja, pero me refiero a estos casos específicos cuando han llegado, ¿no? Que quieren justamente esta reconexión. Y pasa mucho eso, ¿no? Pasa el sentido de que cuando a veces él se cierra mucho o es muy posesivo o tiene mucho, entonces por el simple hecho, obviamente no lo bromeamos, eso sí, de hecho decimos que es como en la vida, pero si
te das cuenta de cómo no la suelta o de cómo incluso es brusco en algunos movimientos, ¿no? Y entonces, parte de lo que sí es enseñar a bailar, si le decimos, no lo hagas así, manténlo así, sé más abierto, sé más sensible, tienes que ser súper sensible como hombre para poder bailar. A lo mejor no sensibilidad emocional, pero sí sensibilidad física, sí saber sentir qué es lo que ella quiere, hasta dónde puede. Y entonces hay hombres que les cuesta más trabajo. Y evidentemente, pues si te das cuenta, ¿no? Te das cuenta, pero si no, no lo vas a poder hacer sentir. A ver, dime, ¿por qué te pasó esto? ¿O en qué momento decidiste que no podías hacer? Claro, digo, eso ya no nos corresponde, ¿no? Nada más es pedirle que se abra, pedir que sea más sensible, pedir que observe, que no la lastime, que no se lastimen. Y por ejemplo, a veces que también del otro lado ella es muy nerviosa. Nos ha pasado mucho, sobre todo del otro lado, que ella o es muy mandona, ¿no? Que ella dice, así, me tienes que llevar así, me tienes que hacer esto. Y entonces él hasta baja hasta la actitud de llegar así y acaba como con esto, ¿no? Como que se achica un poco. Entonces, tratar también de liberar toda esa parte sí nos corresponde porque volvemos a lo mismo, es enseñar a bailar, ¿no? Y es enseñar a llevar esa conexión. Y también nos ha pasado que también llevan ese bloqueo, ¿no? Señoras, es decir, que incluso hasta ellos ya lo tienen establecido, una pareja que nos tocó, creo que 30 años ya de casados, y ellos ya sabían, dicen, el que baile es él, yo no bailo. No, ella decía, yo no bailo. No, es que yo ya lo intenté, ya lo hemos intentado, yo no bailo, no bailo. Y efectivamente nos costó mucho trabajo, pero no a nivel físico, porque a nivel físico ella lo hacía muy bien. Al menos conmigo llegó a bailar y me decía, bueno, pero es que tú ya, sí, o sea, sí es cierto, pero el bloqueo era entre ellos, ¿no? Evidentemente, repetimos, no podemos trabajar las cosas que pasaban en su relación de pareja, pero lo que sí nos dio mucho gusto y fue que al final, de hecho nosotros teníamos un programa con ellos, ¿no? Que decíamos, bueno, vamos a enseñarles a bailar esto, y la verdad es que ya no lo terminamos porque quedaron muy contentos, o sea, quedaron muy contentos diciendo, ¿sabes qué? Es que durante 30 años quisimos bailar juntos, porque el que bailaba era él, y de hecho, los dos súper alivianados, ¿no? Decía que llegaban a una fiesta y que él se ponía a bailar y que ella se sentaba, platicaba con sus amigas, pero que siempre le dejaba esta cosquillita de que sí quería bailar con su esposo, ¿no? Y que justamente en la boda casi no bailaron juntos, y bueno, ahí nos contaron mucho de la historia, ¿no? Y sí nos costó mucho que empezaran a hacerlo juntos, pero lo empezaron a hacer, siguieron practicando y ya, así lo consiguieron, ¿no? Y qué padre, la verdad, sí fue como esa experiencia, porque además era cuando tú estabas embarazada. Sí. Entonces, normalmente la de la paciencia eres tú. Y entonces esas clases muchas veces me me tocó hacerlas a mí, ¿no? Y entonces fue la primera vez que yo me topé así como de frente con una persona totalmente bloqueada. O sea, sí era una cosa de decir, híjole, o sea, no sé si vaya a poder bailar, no porque yo no quiera o porque no le quiera enseñar, sino porque ya llevamos 5 o 6 clases y ya le expliqué por A, por B, ya la bailé, ya hice todo y veo que ellos no pueden, ¿no? De hecho fue cuando te pregunté que si alguna vez había renunciado. No porque yo quisiera, no porque yo quisiera renunciar a enseñarles, ¿no? Pero es que la verdad sí fue como un reto para mí, ver, sobre todo esta parte, ver que ella sí podía bailar. Él también. Y él también, porque él bailaba también y yo lo podía ver que bailaba. Y entonces cuando los poníamos juntos, ya, o sea, ya no se podía, ¿no? Entonces sí llegó un momento de decir, ¿qué está pasando? Evidentemente era un tema ya de terapia que ellos solucionaron. De hecho, sí, después nos comentaron, sí había un tema ahí. También por la confianza que nos dieron en ese momento, pero sí, o sea, evidentemente pues no nos corresponde. Para mí era así, díjole, ¿cómo le hago para que vayan juntos, no? Entonces les ponía así y luego les hacíamos esta broma de, chicos, qué bueno que conmigo están bailando, pero yo no voy a estar en todas sus fiestas, ¿no? Entonces sí fue como dar ese saltito para poder explicarles, y bueno, la verdad es que quedaron muy contentos y sobre todo yo, porque sí pudieron bailar. Sí, finalmente lo consiguieron y la verdad es que lo hacen bien. No sé si sigan practicando, espero que sí, pero finalmente lo consiguieron y tú lo conseguiste. Sí, fue la verdad, sí fue un reto. Por eso ese yo me acuerdo, te pregunté, porque también es algo que, digo, sin quemar a nadie ni ver a nadie, pero sí lo llegué a preguntar con algunos otros maestros y con algunas otras personas, y sí, o sea, sí, y también lo entiendo, ¿no? Tenemos amigos que dan clases y que tienen a lo mejor los salones llenos, ¿no? De muchos alumnos, y entonces también tienes una hora para explicar algo y no te puedes estar si son a lo mejor
20 parejas, son 40 personas. Y entonces a esas 40 personas pues no les puedes dedicar el tiempo necesario a cada una. Y entonces, alguna vez yo le pregunté, ¿alguna vez has renunciado? Y ellos me dicen, sí, o sea, es que tengo tanta gente, o sea, no es mala onda que renuncie a ellos, pero tengo tanta gente que yo tengo que enfocarme en el grueso de mis alumnos, ¿no? Y entonces, si hay unos alumnos que les digo, ¿sabes qué? Pues aquí no te voy a poner Ponte así. a pintar. Sí, a veces que es así, ¿no? Y digo, yo del otro lado, a mí me pasó, o sea, yo bailo también por testarudo, o sea, sí fue un tema y también celos entre academias, ¿no? Que siempre, hoy en Puebla ya no hay tanto, yo lo veo que ya no hay tanto, todavía un poquito, pero ya no hay tanto, pero cuando yo empecé a bailar sí era un tema de, es que como vienes de tal lugar y te enseñaron mal, entonces aquí tienes que empezar de cero, pero es que yo ya llevo allá 6 meses, no, es que todo lo que te enseñó allá está mal, ¿no? Entonces, si te regresaban sin verte, nada más decían, no, es que como está mal eso y no aprendiste bien, pues de cero. Que también entiendo que con el tiempo eso ha ido cambiando y que hoy en día los profesores, claro que tienen muy buenos métodos y cada quien enseña de un modo diferente, y lo ves como sus alumnos bailan, ¿no? Y que también eso es lo bonito, que hoy yo lo veo en Puebla al menos, tanta gente baila porque ya tantas personas tienen su academia y ven el objetivo. Es más, hay gente que toma un día en otra y otro lado, pero digamos que siguen bailando, ¿no? Siguen habiendo esta conexión con diferentes personas. Muy bien, y después de este recorrido que hicimos con todas estas historias tan interesantes, vamos a entrar en materia y la investigación que hice. En realidad, la única danza terapéutica reconocida es la danzaterapia, que justamente es una psicoterapia que puede ser, digamos, sustituida. La danzaterapia puede ser sustituida por la psicoterapia. En realidad, lo que decía ahí en la página oficial de danzaterapia, que también se las vamos a dejar para que puedan checarlo, es que dancemos las emociones. Hay muchas veces que la emoción la puedes danzar o la puedes dibujar o la puedes decir. Muchas veces la entiendes, muchas veces no la entiendes, pero lo que trata de hacer este sistema de danzaterapia es justamente el movimiento unido al sonido para liberar y para entender un autoconocimiento. Y justamente me hace mucho clic con lo que dices, ¿no? O sea, nosotros a veces estamos viendo y en realidad nos estamos viendo a nosotros mismos a través de lo que estamos enseñando. Y así nos pasa a todos. O sea, es decir, nos podemos percibir a nosotros mismos a través de los movimientos, a través del sonido, a través de lo que estamos bailando, danzando. Y esta técnica de danzaterapia ocupa lo que es mucho la improvisación. Algunas inquietudes que tiene la gente cuando empieza a entrar a danzaterapia es que, híjole, es que yo siempre he sido bien malo para bailar. No sé, no se me da. Y entonces ese tipo de cosas no son necesarias, no necesitas saber bailar, pero lo que sí necesita, digamos, el terapeuta es tener una profesión en lo que es psicoterapia, es ser un profesional de la salud mental y tener algunas técnicas que le puedas dar, digamos, algunos puntos para que pueda expresar. Pero lo que quieren llegar es al movimiento auténtico. O sea, no una coreografía, no como que cuando suena esto tienes que mover los hombros o tienes que mover y tienes que dar la vuelta. No, sino como liberar la emoción a través del movimiento auténtico. Eso es lo que es la danzaterapia tal cual. La segunda danza terapéutica, pero en realidad no es tal cual terapéutica, o sea, danza terapéutica reconocida por lo que es la Asociación Americana de Movimiento y Danza Terapia, es esta, solo danza terapia. Lo que decían ellos es lo que decimos al principio, no podemos, o más bien debemos tener mucho cuidado en ver que esa palabra ha sido muy popularizada. Entonces, la danzaterapia la danzaterapia es tal cual una psicoterapia en movimiento, que sí puede ser sustituida o acompañada. Pero existen otras que son también danzas que se consideran terapéuticas, pero no pueden sustituir la psicoterapia tal cual, son como acompañamientos. Y aquí entra lo que te decía en el capítulo anterior de la danzability. Danzability no es una danza creada para discapacitados, más bien es lo que comentabas, es una danza integradora
justo para vivir la experiencia de reconocer también el movimiento auténtico de las personas y que no todos tenemos la misma posibilidad, porque en Danceability también pueden integrar gente ciega o parcialmente con visión débil, gente que tiene algún tipo de discapacidad mental o de movilidad, que le falte una pierna o las dos, que estén en silla de ruedas, o sea, ese tipo de cosas. Y entonces es una danza que pueden utilizar o que pueden hacer para la gente que no tiene discapacidad y para las que sí. Es una danza integradora que sirve como terapia social. Entonces, pero lo que te digo, puntualmente dicen que no es una terapia, sino que simplemente es una danza que integra la experiencia de moverte de forma diferente con el movimiento auténtico, ¿no? Y luego la tercera danza que quiero hablarles, que sirve como terapia, es algo, híjole, que me vas a alucinar, pero es la biodanza. Desde que nos conocemos, yo te digo, y la biodanza, y la biodanza, y la biodanza, a mí me encanta porque literal es la danza de la vida. Así lo llaman. Biodanza es como danzar la vida, lo que te pasa en el día, lo que te pasa en la vida en general, como que vas caminando con alguien de la mano, si te jalas, como ese tipo de cosas lo representas bailando. Y te voy a decir en palabras específicas de mi maestra de biodanza, yo he practicado biodanza, a mí me gusta muchísimo, y te voy a decir en palabras específicas de mi maestra qué es lo que es la biodanza, porque tampoco es una psicoterapia, es un acompañamiento muy bueno si vas en la psicoterapia. Si no tienes psicoterapia, también puedes hacerla y es un liberarte, también tienes que danzar como lo que vives en el día. Y entonces, la biodanza, en palabras de mi maestra, es una pedagogía afectiva que a través de la música, el grupo y el movimiento nos lleva a contactar con nuestro cuerpo y con nuestras emociones. Es un reaprendizaje afectivo. Siempre que les digo a ti que me preguntaste, bueno, ¿qué haces en la biodanza? A veces yo no sé explicarlo porque estás tan metido bailando, pero lo que sí sé es que te sientes mucho mejor después. Ajá, empiezas a experimentar. Ahora, algo importante, no necesitas saber bailar ni ninguna técnica. Siempre cuando ponen una danza, ahí te dicen, hazlo así, así, de acuerdo a tu posibilidad. Si no puedes brincar, no brinques. Si te dan ganas de correr, corre. Si te dan ganas de tirarte al suelo y dar una vuelta, hazlo, porque es bailar la vida tal cual. Y esto de que es un reaprendizaje afectivo, es maravilloso. Esta técnica de biodanza fue creada por lo que es el chileno Rolando Toro, que ya murió desafortunadamente, ¿no? Y lo que él dice es que lo hizo para profundizar el autoconocimiento y buscar la reeducación afectiva que tanta falta nos hace, que muchas veces no sabemos cómo gestionar nuestras emociones. Entonces, la biodanza en realidad te conecta contigo, con tu emoción y con el otro. Son danzas que se hacen en grupo, no se hacen solos. Y algo que me decía también la maestra es que, bueno, yo he querido retomarlo y después de la bebé, la verdad es que ha sido un poco difícil físicamente y tuve una clase en donde tenía yo ganas de brincar, ¿sabes? Y no podía, como que sentía. Y la maestra me dijo, tienes que autoconocer hasta dónde puedes llegar. Esto también en la vida y en las danzas y en las relaciones, tienes que saber autorregularte. Y eso es algo que lo tengo clavado en la cabeza, autorregulación. Tanto en tu respuesta como en saber hasta dónde puedes llegar, que no quiere decir que te limites en realidad, sino que quiere decir que conozcas y te conozcas hasta dónde y desde dónde puedes, cuál es tu posibilidad física, cuál es tu posibilidad emocional. Y me dijo que algo que también me sorprendió mucho, dice, la biodanza es para todos, también es una danza integradora. Dice, yo conocí una chica que lo único que podía mover eran los ojos y hacía biodanza. Expresaba. Entonces es un autoconocimiento. Y como les repito, no es una danza tal cual que sea una psicoterapia, sino que es un acompañamiento muy
Pues bueno, porque ya lo hablábamos también en algún otro podcast, hay que pasar las emociones por el cuerpo. Digo, no a todos nos funciona de la misma forma. A mí me funciona eso, pasarlo por el cuerpo. Y entonces empiezas a liberar la emoción, empiezas a entenderte más, empiezas a conocerte mucho mejor y a conocer el mundo también a través del sonido y a través del movimiento. Pues ahorita que dices que sacas la emoción a través del cuerpo, es que es justamente lo que pasa cuando, por ejemplo, cuando vemos a personas que en el tráfico van, se bajan y se agarran a golpes. Y ahorita ya es más peligroso, porque ahorita ya hasta se pegan balazos, pero me acuerdo que yo de niño alguna vez vi, se agarran a golpes, se suben al coche y llegan, ¿sí sabes? O sea, llega un punto de que el enojo, la ira, y justamente no sabes qué hacer con esa emoción, y a lo mejor es una estupidez que se atravesó, se cerró, o algo muy tonto, se bajan, se pegan, pero justamente ¿qué hacen? Pasan la emoción al cuerpo, se meten 2, 3, se suben otra vez y ya, ¿no? No recomendamos que lo Mejor cambio, danza. Claro, porque además es súper peligroso, obviamente no sabes en qué momento vas a recibir o vas a dar un mal golpe, una mala situación, o sea, es peligrosísimo, ¿no? Lo que le pasó al actor que justamente eso, ¿no? Se le cerró, se bajó, le metió un golpe a un señor y lo mató, ¿no? Y arruinó su carrera, que iba en ascenso, iba muy bien, y pues bueno, en la cárcel. O hay muchas historias, digo, sin querer nombrar, pero digo, hay muchos cosas que pasan justamente por eso, porque desbordan la emoción, somos un cúmulo de emociones en que ya no digamos en un mismo día, en una misma hora podemos sentir ira, enojo, amor, desesperación, desilusión, y entonces el tener todas estas emociones juntas y el no poderlas sacar o tenerlas que sacar con un golpe así, desafortunadamente, y sobre todo hombres, lo sacamos con ira y con violencia física. Y es peligroso, ¿no? Me acuerdo que alguna vez lo comentamos también en el podcast, no necesariamente bailar, si no quieres bailar, pero puedes boxear, puedes pegarle, o sea, pégale al saco, ¿no? O sea, saca la energía, o sea, el hecho de que tu cuerpo sienta ese desahogo energético. Me acuerdo que justamente en las terapias, a veces que gritando, decía, grita, y entonces ahogas el grito en una almohada, y el hecho de verdad, sí sientes, repito, ¿no? O sea, no es como que vayan y siempre con ayuda específicamente de algún terapeuta. El punto específico de esto es que el pasar las emociones por el cuerpo del modo que decidas y de la forma en que tú decidas, por eso la gente hace ejercicio, por eso la gente nada, por eso la gente corre, por eso la gente baila también. O sea, no es la única razón, es una razón más, pero justamente saca, y además, como siempre lo decimos y lo vamos así como cassette, siempre de la mano de un profesional, ¿no? Eso es lo más importante, de la mano de un profesional, porque ahorita hay como muchas técnicas que a lo mejor sí son muy buenas, pero no siguen el proceso. O sea, es como lo que decías, esto equivale a 7 años de terapia. No, es un proceso, que no estoy diciendo que sean malas, o sea, son técnicas que puedes ocupar para liberar, para gestionar, para autoconocerte, pero tiene que ser siempre seguido y acompañado por un proceso que tengas de autoconocimiento. Y justamente esto me lleva al último punto, que es la Asociación Americana de Movimiento, Danza, Terapia o Dance Movement Therapy, que justamente lo que dicen es que no solamente el baile es como bailar es la terapia, sino que el movimiento tal cual. Y entonces ellos, también les voy a dejar el link hay muchas conferencias que ellos tienen aclarando esto, hay muchas conferencias y muchas cosas escritas que tienen, la academia, lo que les decía, y dicen ellos, literal, la danza, movimiento terapia, provee beneficios psicoterapéuticos a través del movimiento, que puede sustituir o complementar con tratamiento psicológico. Fíjate lo que puntual. Y esta técnica
nació en Estados Unidos y lleva 60 años de desarrollo y de investigación. O sea, no es nada más como que, vi esto y con esta música. No, certifica a los profesionales de danza y a los profesionales de la salud para llevar ese proceso. Y está catalogado, y esto me encantó porque me gustaría investigar mucho más, en las terapias creativas, en las psicoterapias creativas. Y las que reconocen como eso es la musicoterapia, que justamente posteamos hace unos días un reel de esta señora, esta bailarina de ballet, Marta Cinta, que la conocieron así, con una plataforma que es música para despertar, que le pusieron los audífonos y entonces ella empezó a bailar el lago de los cisnes y están trabajando con lo que es la musicoterapia. Si no lo han visto, véanlo, también se los voy a dejar aquí en el comentario para que vean un poco de esa historia. Y te digo, están clasificadas como las artes, el arte terapia, tal cual, lo que es la musicoterapia, dramaterapia, que tiene que ver con el teatro, el psicodrama y en general el arte terapia, que quiere decir que pintas las emociones, las bailas, las actúas, que eso también me sonó súper interesante, ¿no? O sea, como meterte en un papel en el que tú no eres o no sabías que eras, es bastante interesante para liberarte, para seguir como en este camino. Y repetimos, es un proceso. Como bien dijiste, no solamente el baile, puedes hacer cualquier cosa. Escuchar música, aprender otro idioma, jugar ajedrez, algo, lo que sea para que empieces a gestionar todo esto. Y por supuesto, si escoges el baile, aquí estamos nosotros. Claro, pero también, o sea, nosotros estamos en la ciudad de Puebla, tenemos nuestras clases online pero si tú sientes la necesidad también de poder bailar y de estar en otro lado y quieres tomar clases presenciales, conocemos a varias personas que dan clases en la República, o sea, nos encantaría, ¿no? Poder estar, serían un complemento si quieres aprender a bailar con nosotros, pero también es cierto, no somos los únicos y hay muchas personas, gracias a todas esas personas que también dan clases, porque creemos nosotros, o el fundamento de nuestro proyecto es justamente que bailar es para todos, que todo el mundo baile y queremos justamente, nosotros nos gusta la salsa, la bachata, todo lo que son bailes de pareja, pero si tú estás en Monterrey, en Guadalajara o en Perú, en cualquier otra parte de Latinoamérica o en España, gracias a que el baile nos ha conectado con esas personas, no los conocemos a todos evidentemente, pero por ejemplo sí sabemos de compañeros, amigos que dan clase en Barcelona, que dan clase en Argentina, en Perú, o sea, ¿te acuerdas? Paco que da clases en el venezolano, es Francisco, ¿verdad? Es Pedro, perdóname, Pedro. Sí, Pedro. Pero Paco, en Australia. En Australia, Pedro da clase en Australia. Entonces, también siéntete con la confianza de poder acercarte, entrar a la comunidad, preguntarnos. Si estás haciendo un viaje, también en Chihuahua, mi mamá vive en Chihuahua y en alguna vez vi y conozco academias allá, donde tú sientes, y si no podemos preguntar, ya saben que está esta regla de las 4 personas o 6, pero yo creo que en el mundo al menos de la salsa, esa línea se corta un poquito más, sí, entonces, bueno, pues eso fue todo el capítulo de hoy. Te repito, si tienes la confianza, escríbenos, está nuestro WhatsApp, está aquí en los comentarios en YouTube y pues síguenos en todas nuestras redes sociales. Sí, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que ha sido un episodio bastante emocionante. Gracias por estar con nosotros. Recuerda, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones, únete a nuestra comunidad en nuestra página delirio.dance.